Explorando Blockchain. Soy Misael y junto a Emilio te llevaremos a un viaje para descubrir apasionadamente el mundo de blockchain, desde su creación hasta sus aplicaciones actuales. Exploremos todos los aspectos de esta tecnología revolucionaria. En este episodio profundizaremos en el tema de lo que es el blockchain, desde su definición, su historia, sus aplicaciones y uno que otro tema más. Bueno, de hecho, este tema del blockchain me pareció a mí bastante interesante. Ya, era un tema que nunca había escuchado antes. Yo tampoco, hasta que nos tocó presentar esta presentación. Sí, de hecho, al inicio, cuando empezamos a investigar ese tema, aún a mí me costaba entender qué es lo que era el blockchain. Que lo digas, algunos conceptos son un poco abstractos. Y hay varias definiciones. De hecho, hay una empresa que tiene el mismo nombre. ¿Ah, sí? Así es, de Bitcoin, de hecho. Bitcoin. De criptomoneda. Sí, de hecho, el tema de blockchain está muy relacionado con el Bitcoin. Pero eso es algo que veremos ya. Sí, se verá eso más adelante, sí. Entonces, vayamos con lo que es el tema de qué es el blockchain. Empezando por lo básico. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es un archivo digital compartido y descentralizado que puede ser consultado por cualquier persona que esté dentro de la red del blockchain. Dándose una copia de este a cada participante, lo que hace que sea muy difícil modificar o alterar, hacer algún tipo de malversación. Sí, de hecho, déjame contar un momento y mencionar antes de que este tema de lo que es el blockchain de la descentralización está basado en una topología de red ya bastante vieja. Fue una de las primeras topologías de red que inició, igual eso lo vamos a ver más adelante, que es la red P2P. Esto me pareció un tema muy interesante, ya que en esta ocasión es la segunda vez que escucho la red P2P. Igual más adelante lo vamos a mencionar, nomás que ya en este punto. A ver, bueno, que es descentralizado, bueno, nosotros entendemos por centralizado a que todo vaya a un lugar, como usualmente en nuestras ciudades el centro, es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de mercados, tiendas. Donde se reúnen la mayoría. Ajá, el centro de nuestra ciudad, por ejemplo, que curiosamente llamamos el centro. Pero descentralizado es justamente todo lo contrario. Todo se acumula en todos lados. No hay un solo lugar donde se centre todo, sino que está distribuido, está todo en todos lados, no solo aquí. Sí. Entonces, continuemos con el tema del blockchain, ya terminando esta breve corte. Bueno, el blockchain se centra en tres elementos básicos. Los datos, son los datos que almacena el bloque. Datos que pueden ser cualquier cosa, desde nombre, un número de identificación. ¿Son datos de registro o datos del documento? Así es, de hecho, algunas empresas que transportan alimentos y utilizan blockchain, uno de estos datos que utilizan principalmente es la temperatura, ya que como se van haciendo constantes actualizaciones, la temperatura es algo que puede cambiar. Es un dato muy importante, ¿verdad? Okay. El segundo sería el hash del bloque o proof of work. El hash es un código generado a través de los datos del bloque. Si los datos son modificados, el hash también cambiará. El proof of work es un método de seguridad usado para el cifrado del hash, ya que para obtener el hash se tiene que resolver una serie de problemas complejos. Sí, de hecho, este tema es muy conocido, muy mencionado en lo que es el tema de las criptomonedas, más que nada en el Bitcoin, por los mineros. Sí, igual este es un tema que se va a ver más adelante. Y un tema de conversación en algunos casos debido a que
para la minería de dichas criptomonedas se ocupa muchísima energía eléctrica. Sí, mucho nivel de cómputo, sí. Debido a la propia complejidad de estos algoritmos. Y el último aspecto del blockchain sería el hash del nodo anterior. Como bien dices, el hash del bloque anterior de la cadena. Si los datos del bloque anterior son modificados, el hash se cambiará. Esto haciendo que el hash no coincida con el de su predecesor. Digamos que es como una especie de rompecabezas. Si la pieza anterior no coincide con la nueva que queremos poner, por más intentos que hagamos, no vamos a tener. Esto no va a embonar. Así es, no hay posibilidad. Aquí es donde entra el principal punto de seguridad del blockchain. Sí, también yo he investigado e indagado de que el blockchain se le conoce como un libro mayor. Un libro contable. Un libro contable. Contabilidad. Ya que ahí nomás entran los registros, pero no pueden salir. Se registran todas las transacciones. Y aunque haya errores, estas quedan ahí registradas. Es un punto de comparación muy... Sí, para solucionar esos errores se ocupan agregar nuevos registros. Nuevas entradas, nuevas transacciones, pero de todas formas todo ahí queda. Sí. Entonces, para entendernos este contexto de lo que es el blockchain, hablemos un poco más sobre lo que es su historia y sus creadores. ¿De acuerdo? Ok, entonces, el blockchain fue ideado allá por el año de 1991 por Stuart Herbert y Scott Stornetter. Me parece que son así, ¿no? Sí. Ah, excelente. Nunca me había aprendido sus nombres. Entonces, principalmente fue creado para la autenticación de documentos, en donde estos no se pueden cambiar la fecha ni alterar. Algo así más parecido a lo que es un notario digital. Sí. Entonces, Stuart Hammer y Scott para simplificar. Introdujeron ellos lo que es el tema del timestamp, o seguido del tiempo, que es en el documento. Es así como una marca especial para el documento en donde se valide que este documento es oficial. Como en el archivo histórico, por ejemplo, que Exacto. Varios documentos pues, tienen con distintas fechas, aunque son muy iguales, pero lo único que cambia es su fecha, pero esta fecha crea un nuevo registro. Exacto, así es. También, lamentablemente, el tema del blockchain no fue popularizado sino hasta los años 2000, como por el 2008, en donde un grupo o individuo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, Bitcoin, publicó un documento en donde ellos utilizaban el tema del blockchain para crear una moneda digital. Entonces, bueno, si bien fue popularizado hasta hace unos casi 10 años, sí, más o menos, pero realmente es algo que se había hablado desde hace 20 años. Sí, ya hace décadas. Bueno, eso sucede con varias tecnologías en estos tiempos. Sí, es que así funcionan las tecnologías. Por ejemplo, puedes crear algo innovador que en su tiempo nadie lo entienda, nadie lo comprenda, que nadie lo quiera, y años después llega alguien y... Como el TikTok, por ejemplo, ya tenía varios años funcionando, pero hasta esta pandemia fue que se popularizó. Sí, de hecho. Bueno, es un poco curioso ver cómo ha surgido todo esto. El blockchain, documentos digitales, desde un inicio fue pensado como una idea de seguridad o fue pensado como algo más. Sí, más que nada para llevar lo que es un tema de seguridad en los documentos, ya que por ejemplo eso se pensaba utilizar más que nada en temas de, por ejemplo, en agencias gubernamentales.
Supongo que por lo mismo también estuvo pensada para la integridad. Sí, también. Como al inicio mencionamos, que no puedan ser modificados, entonces los documentos tendrían que estar íntegros. Un nivel de seguridad. Y además de que existiría una copia exacta de esto. Por más que hicieran cualquier otra cosa, en algún momento siempre tendrían una versión anterior. Se tendría un respaldo del documento. Así es. Sí, esto en general no es muy conocido, ya que, como habíamos dicho, el blockchain se asimila más con las criptomonedas. Se popularizó por otros temas. Pero bueno, aparte de estos temas, lo que sobresale entre ellos es la seguridad. La seguridad. Sí, más que nada eso. Tengo entendido que los bancos no lo implementan. Porque realmente... Ok, eso es porque el blockchain se centra en documentos descentralizados. Este es un tema que más adelante vamos a ver. Y lo que son los temas de los bancos, ellos centralizan toda su información en un solo punto. Ok, los bancos forzosamente tienen que juntarse en algún punto, tienen que agrupar, aislar todo de vuelta. Así es. No pueden darse el lujo de tener todo por un lado. Sí. Es comprensible, pero al mismo tiempo es un poco molesto porque este es una tecnología realmente muy segura, muy innovadora y que no la puedan aprovechar de esta forma es, no sé, se siente como que nos dejan muy abiertos a algunas inseguridades. Sí, así, de hecho también he investigado de que también no sé si ya se está implementando, se puede implementar esto en el tema de las elecciones por los votos. Sería muy bueno que lo implementaran. Sería muy bueno. Especialmente desde ese caso en Estados Unidos, en el que hubo fraude durante las elecciones mediante una aplicación. ¿Sí? Quisieron hacer votaciones utilizando los celulares. Y sucedía que votaban por alguien y automáticamente les marcaba otro candidato. Ok. Y había personas a las que les dejó votar hasta 3 veces. Interesante. No sé, eso suena casi como falsificación de votos del porfiriato. Sí, bueno, y también con el blockchain tienen la ventaja de que, por ejemplo, aquí en México tenemos lo que es el INE. Por ejemplo, podemos tener de que, por ejemplo, en el INE están registradas, no sé, ponle, ¿qué te gusta? 5,000 personas. Somos millones actualmente en México. Por un ejemplo, somos 5,000 personas. Entonces se genera un blockchain que se va a dedicar solamente a registrar los votos de los electores. Y para ese blockchain solamente se van a generar 5,000 bloques, ni más ni menos, solamente 5,000. Entonces se podría desarrollar una aplicación, ya sea por web o una aplicación móvil, en donde utilices tus datos de tu INE, de tu credencial, te registras y ya te da la opción de votar. Y una vez ya que votes, ese bloque se registra con tu información y se sella. Entonces ya no habrá modo de que alguien más use esa misma información. De fraude, porque esos bloques ya están dedicados a una persona y esa persona solamente la va a poder editar una vez y lo va a agregar a la cadena de bloques. Sería algo realmente muy beneficioso, pero yo creo también muy costoso. Sí, muy costoso. Bueno, ya veremos un poco más sobre este tipo de cosas. Sí, más adelante. La popularización y Bitcoin. Quien popularizó más que nada blockchain, como mencionamos, fue el Bitcoin alrededor del 2009. Hablemos un poquito sobre qué es el Bitcoin. Alrededor del 2008, Satoshi Nakamoto, un individuo o quizás un grupo, sinceramente a la fecha no sabemos. Sí, igual aún no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Probablemente jamás lo sepamos. Es un misterio que va a durar toda la vida. Pero es increíblemente rico ese hombre. Sí. Publicó un documento
titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que pues bueno, básicamente es una especie de propuesta en la que plantean una solución algorítmica para la creación de la ya propuesta previamente red P2P, la cual permitiría lo que sería el intercambio de dinero entre personas sin la necesidad de ninguna institución central, la cual hiciera este trabajo por medio. Los bancos que hacen transacciones, las casas de cambio que intercambian divisas, pero obviamente se quedan con una parte. Sí. Principalmente lo que hablaba de ese documento era de que en lugar de que el dinero lo manejara una institución financiera, lo manejara cada individuo, ya que teniendo el tema del blockchain y la red P2P, entonces cada individuo tendría una copia de las transacciones que va a hacer y cada individuo va a comprobar las transacciones que tiene. Entonces cada quien iba a poder comprobar los ingresos de cada persona para ver si la transacción era válida. Es interesante cada persona haciéndose cargo de su propio dinero, aunque la verdad tendrían que tener cierta cantidad de conocimientos y responsabilidad para poder manejar algo así. De hecho, no, ya que generalmente para poder manipular una red P2P se utiliza un software, que es el que más que nada se ocupa de configurar y manejar las transacciones de envío entre nodos. Supongo que por eso también es que se suele decir que se utilizan muchísimos recursos, tanto tecnológicos como energéticos, la luz que tienen que tener funcionando. Tengo entendido que tienen que tener este software funcionando todo el tiempo. No necesariamente, ese software es más que nada utilizado para lo que es el proof of work o la prueba de trabajo, ya que las computadoras tienen que estar a toda máquina descifrando los hashes de las monedas, para que una vez que este hash sea descifrado, la persona que lo descifró publique el nuevo bloque que descifró, indicando que lo descifró. Y una vez que una gran mayoría de las personas que están dentro de la red, el Bitcoin, digan, es cierto, este señor descifró el hash, entonces ahí se le hace una transacción monetaria al que lo descifró, que no es nada pequeña, es una cantidad muy enorme. Eso he visto, recientemente consulté un poco y alrededor de 600,000 pesos está cada Bitcoin. Un Bitcoin, 600,000 pesos. No, hombre. Sí. Con eso fácilmente me compro una casa. Con una sola moneda. Una sola moneda de Bitcoin puedes vivir toda tu vida pacíficamente y sin preocupaciones. Tal vez con 5. 5, no, hombre. Eso. Sí, pero ese tema de las personas que están ahí con esas máquinas son conocidos también como mineros. Mineros de criptomonedas. He visto que se ha popularizado mucho incluso dentro de videojuegos. Creo que hubo un caso en Venezuela. Las personas, como su propia moneda está tan devaluada, sí, perdón, pero comenzaron a utilizar una moneda de un videojuego como moneda de pago. Interesante. Y hacían transacciones. Llegó a un punto en el que tuvieron que limitar dentro de la red de Venezuela, que en ese videojuego solo se podían hacer cierta cantidad de transacciones y ganar cierta cantidad de dinero dentro del juego. No, hombre. Porque la gente estaba ya abusando de esto. Imagínate los creadores de ese videojuego, cómo van a tener los bolsillos ahorita. Bueno, supongo que muchas de estas ideas en las que dicha moneda no depende realmente del estado de un banco, sino de su uso. Principalmente su nivel de oro y sus comercializaciones. En cambio, estas dependen más que nada de quienes la usen, qué tanto la usen. Sí.
Supongo que ese es un factor que las ha vuelto tan importantes, Tan populares. Sí. De hecho, se ha vuelto un poco popular también que estas personas, los coaches de finanzas económicos, Sí. te digan que inviertes en Bitcoin. Bueno, no obviamente la propia Bitcoin que vale 600,000, pero sí algo que compres criptomoneda. como acciones del Bitcoin. Ajá. Sí. O pequeñas criptomonedas, con su intercambio de divisas. Compras Sí. una divisa a cierto precio, la vendes por otra divisa a cierto precio y cuando la recuperas en tu dinero, es un pequeño margen. Sí, aumenta o baja. Bueno, sí, puede bajar muchísimo de un momento a otro. Sí, de hecho yo utilicé una aplicación que su nombre era Viso, no sé si lo ubiques. No, la verdad. No, es una aplicación en donde tú puedes comprar monedas digitales, las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin y el Ether, que es una moneda también popular que más adelante la vamos a ver. Igual que el Dodge, El Dodge, eso no lo ubico tanto. tiene un perrito. Creo que ya sé cuál dices. Sí, también está creo que era la Terraform, algo así. La Terra, una moneda. De hecho también, no me hagan mucho caso, pero creo que en algún tiempo se tenía pensado que el Banco Nacional de México también lanzaba su propia moneda digital. De hecho, hubo un proyecto en redes sociales que casi se hace así, de ajolopesos. Así comenzó la idea, pero realmente no fue llevada a cabo porque no mucha gente estaba dispuesta a... Muy interesante. ¿Que NFTs? ¿Ok? También, Sí. creo que ese es un caso muy popular también, pero nos tocará hablar un poco de eso ya más adelante. Ok, entonces pasamos al siguiente punto. Pasemos. Ok, entonces hablemos un poco más de lo que es Ethereum y los smart contracts. Entonces empecemos. Bueno, además de Bitcoin, otro kit importante dentro del blockchain es lo que es Ethereum, que nos introdujo a lo que son los smart contratos o contratos inteligentes. El blockchain no solamente lo que es Bitcoin, sino que también es mucho más. Una prueba de ello es Ethereum. Por ejemplo, Ethereum se basó en el sitio de Satoshi Nakamoto, El de P2P. el que propuso el documento para crear el Bitcoin. Este lo tomó y hizo más que solamente copiar la idea, lo innovó, haciendo la creación de su plataforma Ethereum. La llevó a otros ámbitos. Lo llevó a otro nivel, exactamente. Gracias a esta plataforma, nosotros podemos programar lo que son nuestros propios bloques de blockchain, dándonos la capacidad de mandar o recibir dinero, gracias a la creación de contratos inteligentes o toques personalizados, como lo que son los famosos NFTs. Ya no tan famosos, Ya no diría tan yo. famosos, exacto. Pero estás diciendo entonces que hizo una plataforma o empresa de código libre. Sí. Interesante. Bueno, no sé si nuestros oyentes lo sepan, pero el código libre es una propuesta en la que el código de varias creaciones está abierto a todos los usuarios. Donde cualquier persona puede entrar y ver el código fuente de alguna aplicación o programa. De hecho, por ejemplo, algo bastante popular es Linux, un sistema operativo que es código abierto. Cualquiera puede tomarlo, modificarlo y hacer su propia versión. Así es. Y de la misma forma cualquiera puede compartirla o crear una versión más acorde a lo que ocupa, exacto. Sí, pero volvemos un poco más al tema de Ethereum. Lo interesante de aquí Ethereum es que, como ya habíamos dicho, es una plataforma. De hecho, ustedes la pueden encontrar como su página web, como ethereum.com, si mal no me acuerdo. Y ahí pueden ver que nos dan varias opciones, tales como crear los smart contratos, una moneda, tu propia moneda digital, los NFTs,
O ¿Estás diciendo que a través de esta plataforma cualquier persona podría crear su propia criptomoneda? Sí, pues así es. Con conocimientos prácticos. Así es. De hecho, en el tema de los NFT fue Ethereum en donde se basaron. Hicieron los NFTs a través de las herramientas que proporciona Ethereum. Es interesante. Muchas criptomonedas han sido innovadoras, han sido popularizadas, pero los NFTs fueron en picada desde casi su inicio. Sí, no fue un tema que pegó mucho. Supongo que más que nada es porque no tienen un mercado todavía. Sí. Los NFTs surgieron como una idea de que podrían ser utilizados como moneda, pero en su momento realmente no tenían un mercado en el cual ponerlos en práctica. Mientras que, por ejemplo, estas criptomonedas, Bitcoin, Doge, estas otras, han tenido su propio mercado. Algunas sí, pero en usos digitales, como la Deep Web. Sí, pero estas monedas no siempre fueron populares. De hecho, Bitcoin en sus inicios valía centavos, milésimas de centavos. Creo que valía alrededor de 0.000. Un dólar y en pesos. Mucho menos. Bueno, un poco más. Pero sí era algo que en sus inicios sí empezó muy escaso. De hecho, en sus inicios en el Bitcoin, muchas personas empezaron a pagar pizzas con Bitcoins. Imagínate el repartidor que en aquel tiempo recibió un Bitcoin, 5 Bitcoins. Bueno, supongo que en su momento él estaría muy desconcertado. Ahorita ese repartidor estaría en la gloria y todo gracias por una pizza. Bueno, supongo que uno no puede predecir realmente cómo resultará esto. Sí. Algunas criptomonedas se han mantenido a la alta, otras a la baja. De hecho, me parece que el Bitcoin ha estado bajando recientemente. Bueno, creo que no les afecta mucho bajar teniendo en cuenta su valor. Sí, Bitcoin, aunque Bitcoin baje y pues, nada. De hecho, tengo entendido que otras criptomonedas se basan en el propio Bitcoin. Toman una parte de ella o para acceder a ellas tienes que tener primero el Bitcoin. Por ejemplo, para comprar Bitcoin tú puedes pagar con pesos, pagar con dólares, pero para acceder a estas otras criptomonedas no puedes pagar con otra cosa que no sea Bitcoin. Ok, eso no lo sabía. Es otro nivel de seguridad, supongo, y que igual afecta muchísimo su valor. Para tal moneda ocupas tantos Bitcoins. Sí, entonces es una moneda imposible de comprar. Quizás para nosotros, para otras personas. Sí, luego también, recordando ahorita el tema de los NFTs, me viene a la memoria de que hubo un caso aquí en particular, creo que me parece que fue en México, en donde un tal señor, no recuerdo su nombre, compró una obra de arte. O sea, la compró, la tenía en físico, y esta lo mandó a digitalizar y convertirlo en un NFT. Entonces, este cabrón hizo como, perdónenme ustedes, pero hizo como un evento, una cena, en donde él hacía este anuncio, en donde compró la obra y aparte la convirtió en NFT. Y enfrente de todo, este señor destruyó la obra, la quemó, diciendo de que esta obra ya pasó a un formato digital y pues esta cosa ya no va a servir, entonces la destruyo. Es algo mal y feo. Creo que mal y feo se queda corto a lo que quisiera decir, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Cosas del arte, supongo. No lo entiendo. Sería un dolor de cabeza entenderlo. Entonces, creo que sería mejor antes de enojarnos. Sí, bastante. Ahora profundicemos un poco sobre la diferencia entre
redes centralizadas y descentralizadas. Ya habíamos hablado un poco de ambas, pero... Sí, es un tema fundamental dentro del blockchain. De acuerdo. Una red centralizada es aquella en la que todos los recursos, datos, decisiones clave son administrados y controlados por un punto central. Mencionamos como en una ciudad que todo el comercio se centra en un punto. O incluso en los países tenemos la Ciudad de México y Guadalajara, que son estados centralizados. Sí, se dirige todo. En términos digitales sería un servidor principal. Exacto. Okay. Un servidor al cual todo el flujo de datos entra y sale. Así es. Todo lo que sale tiene que haber estado aquí inicialmente y todo lo que salga de cualquier otro lado tiene que llegar ahí. Sí, entonces para acceder a un recurso tenemos que ir directamente a ese servidor. Ese servidor nos regresa el recurso. Exacto. Este punto central normalmente es alguna organización, una empresa, incluso una entidad gubernamental. Por ejemplo, instituciones como la CIA, el Pentágono implementan este tipo de estructuras. La característica central de este tipo de red es precisamente la concentración de control. Todo se va a un solo punto, mientras en lugar de asignar una parte acá o otra acá, todo vuelve, todo se queda en un solo. Todo está ordenado en un solo lugar. Ajá. Sí. Ahora hablamos un poco sobre la descentralizada. Sí. Pues la red descentralizada es lo opuesto a la red centralizada. En esta red, en vez de tener un único servidor, tenemos que cada cliente es su propio servidor y el propio cliente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, estamos tú y yo y, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de investigación. Entonces, yo te mando mi trabajo y me quedo con una copia. Y cuando tú haces tu trabajo, me mandas tu trabajo y yo me quedo con una copia. Entonces, así ambos tenemos una copia de esos documentos. Como cuando, antes de que surgiera lo de la nube, trabajar con Google Docs, por ejemplo, uno tenía que enviarle al otro por correo electrónico u otra plataforma un documento. Sí. Y cada uno lo iba editando y estas nuevas versiones era lo que se enviaba. Pero nunca se mantenían en un solo lugar, sino que cada uno iba teniendo una copia nueva, actualizada. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan el programa para descargar a música, el Ares. Ares. De hecho, utilizaba una red descentralizada. Cuando ustedes bajaban una canción, ustedes almacenaban esa canción y se volvían servidor en donde los demás usuarios accedían a su computadora y hacían una copia de la canción que ustedes bajaron. Supongo que por esto en algún momento se vio comprometida la seguridad del programa. Sí, sí. Ya cuando todos tienen acceso a los mismos recursos, pueden ser alterados o no, llegó en un punto en donde te llega a sensibilizar mucho de virus. De acuerdo, supongo que en esto fue lo que blockchain dio una solución. Sí, bastante. De acuerdo. Hablemos entonces sobre lo que sería la red P2P. En esta última, la red P2P o red entre pares, peer-to-peer, que es una red de comunicación antigua, surgiendo poco después de la llegada de los ordenadores personales. Es una red de las primeras redes bastante ya viejas. Dándole así la función de servidor o de cliente. Esta red es controlada por el software que le permite comunicarse dentro de la red entre otros usuarios. Pongamos algunos ejemplos como Skype o Spotify en sus inicios, o las conocidas redes de trabajo en empresas. Por ejemplo, si yo tengo mi computadora del trabajo, está conectada a una red
y quienes estén conectados a dicha red podrán acceder al archivo, a documentos, podrán hacer sus modificaciones. Pero claro, todos podrán ver estos cambios, todos podrán ver quién hizo esos cambios. Así es. Pero solo aquellos dentro de la red pueden acceder. Cualquier otro agente externo no tiene ningún tipo de acceso. Se necesitaría del software especializado para que esté dentro de la red. O hacer algún permiso especial, quizás hackearla, pero estos sistemas están realmente muy protegidos por la integridad. Pues no tanto, pues ya viste que en Ares muchas personas se llegan a infectar con virus. Bueno, Ares de por sí trabaja con lo que era la piratería. No se puede decir que realmente estuviera muy protegido desde el inicio. Sí, de hecho esta red 2P, este tipo de red fue un punto importante en el tema de la piratería en el entorno del entretenimiento, ya sea cine o música. Como funcionan actualmente las páginas como Cuevana, que es un recolector. Cuevana realmente no incumple ninguna ley porque ellos no están subiendo la película ilegalmente. Están compartiendo el enlace de alguien más que sube la película en otro lado. Exacto. Otro tema también que utiliza este tipo de red son los torrents. Los torrents. Los ubico, pero ¿qué son exactamente? Por ejemplo, los torrents son fragmentos de un programa que tú mismo subes y se reparten entre los distintos usuarios de la red. Por ejemplo, digamos que yo me quiero un programa, no sé, de contabilidad. Entonces lo busco en una aplicación de torrent y lo bajo. Entonces mi máquina lo que hace es que dice, para escribir este torrent tú ocupas esta parte y esta parte que la tiene tal usuario y tal usuario. Entonces vas, le dices al usuario, oye, ocupo esta parte que tú tienes y te la manda. Luego va al usuario, le hace las peticiones y se la manda. Y entonces con distintas peticiones tú vas armando tu programa. Y ya al final tienes un único programa y lo descargas y lo ejecutas. Como que de esta forma evitan entrar en lo que sería la ilegalidad. Sí, también es... Vacíos legales, supongo. Sí, también esta red es bastante utilizada por aquellos que están iniciando con sus propias aplicaciones y se quieren ahorrar un poco de dinero con los servidores. Es muy práctico. Sí, de hecho, habías mencionado que Spotify utilizó este tipo de red en sus inicios. Así es. Bueno, Spotify, por tema, él quería hacer una aplicación legal de streaming de música. Entonces, Que actualmente lo hicieron. Entonces, como él antes de iniciar quería conseguir los derechos de todas las canciones que este proporciona, él no podía hacer su lanzamiento, sino hasta esperar hasta tiempo después de que tuvieran los permisos. Pero Spotify ya estaba en su modo de beta, de prueba. Entonces, como todavía no podían obtener las músicas, y en ese tiempo Spotify se tenía pensado que fuera completamente gratis, era música de streaming completamente gratis sin pagar. Entonces las casas productoras no les gustaba esta idea de cómo tú vas a proporcionar mi música sin pagar. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama The Playlist, sí, que habla de ese tema. Entonces llegó un punto en donde no tenían ingresos y el consumo de los servidores eran altos. Entonces se cambió a una P2P en donde esparcieron su biblioteca de música entre los usuarios. Yo tengo entendido que sus ganancias son realmente mínimas y solo se centran propiamente en la implementación, la innovación dentro de la propia aplicación, pero realmente no rinden, digamos, como para que el dueño se vuelva rico, porque
se gastan muchísimo dinero en mantenimiento de servidores, en las licencias de distribución de música, porque no es solo que paguen una licencia, tienen que pagar varias para distribuirla en distintos países por cuestiones legales. Uh-huh. Entonces, es bastante interesante esto, ¿verdad? Sí, es un tema bastante interesante. Pero ya nos estamos yendo un poquito más allá. Okay, entonces Pasemos cambiemos mejor al siguiente punto. Ok, entonces ahora nos toca el tema de el proof of work. La prueba de trabajo. O prueba de trabajo, exactamente. Entonces, ¿qué es el proof of work o prueba de trabajo? El proof of work es un problema algorítmico imposible de resolver, ya que para resolver esto no existe ninguna fórmula matemática ni ninguna serie de pasos que te indiquen cómo resolverlo. Pero yo puedo armar un estante sin instrucciones, porque esto es imposible. Es que el proof of work está diseñado para descifrar el hash del blockchain. Recuerda que el blockchain utiliza el hash basado en los datos. El hash es un método de encriptación de datos. Entonces, cada bloque tiene su propia encriptación. Cada bloque se encripta. De hecho, el Bitcoin utiliza no me acuerdo bien cuál utiliza, pues el Shash. El Shash, ¿sí? Creo que sí. Algo así. El Shash es el que utiliza Bitcoin. Pero, por ejemplo, Bitcoin, para poder hacer sus pruebas de trabajo, ellos toman en cuenta la cantidad de usuarios que hay dentro de la red, ya que para descifrar el hash mediante el proof of work tiene una duración de 10 minutos. O sea, por cada hash que tienes que hacer tienes un tiempo límite de 10 minutos, ni más ni menos. Bueno, tal vez un poco menos. Menos obviamente sí, pero más allá de ese tiempo, entonces el hash cambiaría o solo te bloquearía el acceso. Sí, creo que cambiaría el hash, o más bien la prueba de trabajo. Como esto que suele decirse mucho de que la Deep Web suele cambiar muy constantemente la URL. Sí. Es interesante, supongo. Pero entonces, ¿cómo podría alguien externo de alguna forma poder entrar a estos archivos? ¿Cómo podría? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos el blockchain, Ajá. ¿verdad? El blockchain se cifra mediante el hash. De acuerdo. Para que tú puedas leer el blockchain, el contenido, antes tienes que descifrar el hash. Para descifrar el hash, dices que no hay ningún paso que puedas seguir. Solo podrían, no sé, tirar alguno al azar. Sí, así es. Sería prueba y error. A prueba y error, exactamente. Entonces, para poder descifrar un hash, es necesariamente obtener un mínimo de tiempo. Sería como, bueno, sonar un poco nerd, como esta escena de Flash que tiene que descifrar un código para salvar a Batman. Y está intentando todos a una velocidad increíblemente elevada. Exacto. Intenta hacer todas las combinaciones en el menor tiempo posible. Tendríamos que ser tan rápidos como él entonces. Exactamente. Por eso, en el tema de Bitcoin, con los mineros, se utilizan grandes sistemas de cómputo en donde están a toda máquina tratando de resolver el hash mediante la prueba de trabajo de un solo Bitcoin. Imagínate. Y de uno solo. Ese es el nivel de procesamiento de dificultad que utiliza Bitcoin para generar su prueba de trabajo. Y lo generan por cada uno. Por cada Bitcoin, exacto. Vaya, sí es. De hecho, si recordamos, anteriormente hablamos de Ethereum. Ethereum también tiene su propia moneda digital, que es Ether. Para poder descifrar el hash del Ether, creo que se ocupa como 15 segundos.
necesitas hacer una prueba de trabajo de 15 segundos. Sí, sería realmente imposible hacerlo a prueba y error, digo, ¿no? Lo que uno piensa en una nueva combinación o le intenta introducir ya se acabó ese tiempo. No, es que a lo que me refiero con el tema del tiempo es más bien a la dificultad. Se hacen operaciones algorítmicas con una dificultad que dura 10 minutos, 15 segundos o así. Esto es un tema de seguridad. Por ejemplo, Bitcoin tiene una capacidad límite de 2000 monedas o 2 millones, perdón, 2 millones. Entonces, el creador de Bitcoin, el tal Satoshi Nakamoto, digo, ok, para que tú tengas mi moneda, vas a tener que hacer una prueba de trabajo de 10 minutos. Entonces, cada persona debe de estar intentando mínimo 10 minutos resolviendo una operación. Y cuando una persona lo descifra, manda un mensaje a todos los participantes en la red y les dice que esta moneda ya fue descifrada. Entonces pasa el siguiente bloque y inicia de nuevo la prueba de trabajo. Desde cero, ni siquiera partiendo desde la anterior. No, totalmente desde cero. Ethereum, con la moneda Ether, es una moneda sin límites. De acuerdo, entonces supongo que por eso se ocupa tantos recursos, de que si se altera un nodo, se tendrían que alterar toda la cadena. Exactamente, sí. Vaya. Sí, es algo que, bueno, al menos yo no le tendría esa paciencia. No, ni tampoco tengo los recursos para hacer algo así. Muchísima luz, ¿no? La cuenta de luz, imagínate. No, pero un Bitcoin, Bueno, y eso lo recuperas en nada. pero Sí. sí sería algo sumamente complicado. Muy complicado. Bueno, la seguridad en eso se basa, que sea difícil de acceder. Exactamente, la seguridad. Bueno, creo que hasta aquí es hasta donde dejaremos nuestro podcast. Uh-huh. Fue un gran gusto estar con ustedes este tiempo. Esperemos que les haya gustado y les haya arrojado algo de luz en lo que sería el mundo del blockchain. Y bueno, y sus muchas facetas, ya sea en el gobierno, en la red, las criptomonedas. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y dejarnos alguna reseña en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Misael. Yo soy Emilio. Y esto fue Explorando Blockchain. Muchas gracias.